Y es momento ya de dar la bienvenida y de saludar a Fabricio Vela, que ya se encuentra por acá en los estudios. Bienvenido, Fabricio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Silrat? Buenos días con todos, buenos días con todas, saludos cordiales. Ya estamos listos para nuestro comentario del día de hoy. Mil disculpas por el atraso, mil disculpas. Para serles absolutamente sincero, me quedé dormido el día de hoy. No había pasado nunca, creo que es la primera vez que me quedo dormido tanto, ¿no? O sea, ha habido otras ocasiones que me he quedado dormido, pero no así, fue terrible, pero bueno, ya estamos acá, por suerte vine rápido, no me cogió tanto el tráfico, así que no es que me demoré tanto. Les agradezco la paciencia y a Silrat, que estuvo allí echándole un poco de jarabe de lengua mientras yo llegaba. Pero bueno, ya estamos acá, estamos todo ok, y además en nuestra transmisión digital, en el canal de YouTube de Majestad Radio, ya tenemos una muy buena conexión, muchas gracias. Tenemos algo así como cerca de 300 personas conectadas en nuestro canal de YouTube, y tenemos más de 1000, ¿no? Cerca de 1100. Muchas gracias a nuestra generosa sintonía. No. ¿Para qué? ¿Qué le pasa a don Lenin? Nada que ver. Ayer tuve una jornada bien fuerte, digamos, laboralmente, sobre todo en la tarde. A las 4 tenía una conferencia, a las 5 me hicieron una entrevista unos amigos de Cuenca, el programa digital a las 5:30. Luego tuve el noticiero de RTO hasta las 8. A las 8 tuve una charla con los amigos de la Cofradía de la Perla, que es un think tank que es de los más reconocidos de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Y claro, nos extendimos con ellos, y después en la noche un Twitter Space, este nuevo espacio que tenemos justamente para conectarnos en el Twitter, ¿no? Para interactuar, para analizar los temas. El colega periodista Jorge Pazmiño ayer me invitó, y compartí pues panel con Jacobo García y con Pedro Donoso. Hicimos un análisis hasta la medianoche, ¿no? Yo a las medianoche seguían en la tertulia, pero ya me desconecté porque el sueño me vencía. Pero bueno, así que mil disculpas por el atraso, pero ya estamos acá. ¿Qué quedó pendiente el día de ayer? Ayer ya hablamos del tema de la coyuntura del domingo, y lo dejamos para hoy, justamente hablar sobre los temas legislativos. El día de hoy en la tarde, a las 3:30 está convocada la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional para integrar las comisiones legislativas especializadas. Pero vamos a retrotraernos a lo que pasó viernes y sábado. Y vamos a analizar lo que ha ocurrido justamente en la jornada del sábado. Yo debo decirles, y quiero ser absolutamente sincero con ustedes, me parece que lo que ocurrió el día sábado no estaba en el presupuesto de nadie, al menos hasta antes de las 3 de la tarde de la convocatoria de la sesión del sábado. Y me da la impresión que el presidente electo Guillermo Lasso no ha medido las consecuencias políticas que esto puede acarrear. Sobre todo si tomamos la palabra algunos sectores que están hablando de una alianza, o que creen que se va a tratar de una alianza de mediano plazo. Yo no lo creo así. Estoy extrañado, debo decirles, políticamente hablando. Estoy extrañado de que el bloque de gobierno, el movimiento de gobierno, que va a hacer gobierno desde el próximo lunes, le haya entregado a dos organizaciones políticas del centro hacia la izquierda, con las cuales ideológicamente y políticamente no comulga, pero digo, les haya entregado en bandeja de plata el control administrativo de la Asamblea Nacional. No es un tema menor. Para quienes no saben cómo funciona la lógica legislativa, lo que ha hecho, creo, el último fin de semana es entregarle en bandeja de plata a Pachacutic y a la izquierda democrática el control administrativo de la Asamblea Nacional. El CAL, el Consejo de Administración Legislativa, que seguramente ustedes habrán escuchado ese nombre un montón de veces, y probablemente no todos conocen para qué sirve el CAL. Y habrá gente que se pregunta, ¿pero cuál es la importancia del CAL? Bueno, el CAL, que es el máximo ente administrativo de la Asamblea Nacional, está integrado por 7 vocales. La presidenta, Guadalupe Llori, el primer vicepresidente, Virgilio Saquicela, la segunda vicepresidenta, Bella Jiménez, y los delegados de 4 bancadas políticas,
Darwin Pereira del Pachacutic, Natalie Arias del Movimiento Creo, Ronnie Aliaga de la Alianza UNES y el caso de Joana Moreira de Izquierda Democrática. ¿Qué significa esto? Pachacutic tendrá 2 vocalías, la presidenta Yori y el vocal Pereira. Izquierda Democrática, 2 vocalías, la segunda vicepresidenta Bella Jiménez y la vocal Moreira. Tendremos una vocalía de Creo con Natalie Arias, tendremos una vocalía de UNES con Ronnie Aliaga y una vocalía en representación de los independientes con Virgilio Saquicela. Son 4 si tomamos en cuenta la alianza de la ID con Pachacutic, 4 de 7 para la toma de decisiones. ¿Y el CAL para qué sirve? El CAL es el organismo que se encarga, por ejemplo, de priorizar la agenda legislativa, de ejecutar la agenda legislativa, de calificar los proyectos de ley, calificar el trámite de los proyectos de ley, de enviar a las comisiones legislativas los proyectos de ley, de dar paso a los procesos de fiscalización y control político. El CAL es un organismo poderoso, es el organismo administrativamente más poderoso que existe en la Asamblea Nacional y por eso la importancia de los sectores políticos de sumarse al CAL. Y por eso la molestia de Carlos Falqués el último fin de semana. Ustedes le habrán escuchado el sábado. Carlos Falqués del Partido Social Cristiano estuvo indignado porque resulta que al PSC, teniendo 18 legisladores, lo dejan afuera del CAL. En una jugada política absolutamente legal. Discutan la legitimidad y las visiones que tengan sobre la legitimidad, que eso yo siempre lo discuto. Pero legalmente Creo echó mano de un recurso que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa y se unió con unos independientes, con los sectores independientes y formó una sola bancada. Creo por sí solo no era bancada y por sí solo no iba a tener derecho a tener representación en el CAL. O sea, en condiciones normales, si Creo no se hubiese aliado con los independientes, Creo no estuviese ni siquiera en el CAL. Y alcanza una vocalía en el CAL. Porque se alía con los independientes y le dan también una vocalía a los independientes en el CAL. Por eso la importancia de este organismo administrativo. Luego, ¿qué es lo que creo yo? Tratando de leer un poquito lo que ha pasado, y como les digo, ayer en la tarde y noche tuve intensas conversaciones justamente sobre este tema en particular. Lo que a mí me da la impresión, digo, esto es política, las cosas cambian de un día para otro, cualquier cosa puede suceder, pero lo que yo creo es que lo que hicieron simplemente es una alianza para presentarla como imagen ante la opinión pública, pero que políticamente esa alianza le puede pasar factura al gobierno en el futuro. O sea, a priori, y estoy diciendo a priori, no sé qué va a pasar, por ejemplo, cuando el Ejecutivo envíe sus leyes económicas o cuando el Ejecutivo tenga una visión distinta sobre los temas mineros, sobre los temas petroleros, sobre los temas de inversión, sobre los temas de defensa de la dolarización. Está claro que la visión del plan de gobierno de Guillermo Lasso es distinta a la visión del movimiento Pachacutic y a su vez es distinta a la visión de la Izquierda Democrática. Insisto, a priori y en el papel. Hablo desde lo que dice en el papel. Con base en eso, a priori, me da la impresión que esta alianza no fue pensada, no fue analizada. Me parece a mí que no se hizo, digamos, un estudio a profundidad, o como dicen los expertos, los politólogos, aplicar esta teoría de juegos para ver diversos escenarios. Los estudiosos de la comunicación política, de la estrategia política, aplican estas estrategias, ¿no? La teoría de juegos para ver diversos escenarios, los pro y los contra. Incluso una especie de FODA, ¿no? Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas que puede generar, en este caso, una alianza política. Me da la impresión que nada de eso se analizó. Y simplemente por cuestiones estéticas, por cuestiones de imagen, le presentan una alianza que en términos ideológicos es una alianza contra natura. Perdónenme, pero es así. En términos ideológicos, una alianza de Creo con fuerzas políticas del centro hacia la izquierda es una alianza contra natura. Pero en términos políticos, ¿qué es lo que hace el presidente electo Guillermo Lasso? Le presenta al país un ejemplo de esto que ha denominado el Ecuador del encuentro. Entonces dice, yo presidente conservador,
presidente de centro derecha o de derecha, viabilizo con los votos de mi organización política de derecha la elección de una presidenta de la Asamblea Nacional de la izquierda, además mujer, además indígena, además amazónica, y con una visión totalmente radical respecto de los temas del extractivismo. Creo que estamos claros en eso. Entonces, estéticamente te presenta el Ecuador del encuentro y que contribuyó con sus votos a la designación de una persona que pertenece a esta orientación política y que reúne estas condiciones. Insisto, como imagen. ¿Por qué sostengo esto? Hasta hoy no han presentado ningún tipo de acuerdo potente, programático, que incluya leyes, que incluya, una estrategia, una planificación, un cronograma de lo que debería pasar después de la integración de las comisiones legislativas. Es un acuerdo político exclusivamente para armar la estructura de la Asamblea Nacional y pare de contar. Y lo hicieron simplemente porque, claro, el presidente de la República electo se dio cuenta que políticamente y estéticamente no le convenía presentar al país o justificar ante el país una alianza de su movimiento con el correísmo y con el Partido Social Cristiano. Termina siendo así. Me parece que yo en estos mismos micrófonos la semana anterior, yo había adelantado que yo no le veía, creo, votando con UNES por cuestiones de imagen, porque esto le iba a afectar la imagen del presidente de la República, porque iban a aparecer los influencers, iban a aparecer los líderes de opinión que le iban a cuestionar. Y de hecho pasó. Hubo una gran presión sobre el presidente electo de la República desde ciertos espacios mediáticos y digitales, generados por ciertos líderes y pseudo líderes de opinión, para que creo deje de lado cualquier posibilidad de una alianza con el correísmo que hubiese significado solamente la estructura administrativa de la Asamblea Nacional. Pero es que hasta la estructura administrativa de la Asamblea hay que hacerla pensando con visión de futuro y no solamente para, en ese momento, derrotar o destruir a tu adversario. Y si a mí me preguntan en este momento, y apelo a la experiencia, en cobertura legislativa, a mí me parece que en este caso no pensaron en ningún escenario posterior. No pensaron en ningún escenario posterior. Yo insisto, parto de leer el plan de gobierno de Lasso, parto de revisar el ideario del movimiento Pachacutic, parto de eso. De aquí a la próxima semana o a 2 semanas o un mes, no sé qué vaya a pasar, porque la política, como bien decía Andrés F. Córdoba, aquí en el Ecuador, en la política se puede hasta tostar granizo. Entonces yo no sé qué vaya a pasar después. Este acuerdo en particular fue para estructurar la Asamblea y pare de contar. Yo no le veo futuro en el ámbito programático, no le veo futuro. Puedo equivocarme, no le veo futuro. Y allí yo me pregunto qué va a pasar. Cuando en el futuro el presidente de la República envíe proyectos de ley que pueden ser considerados lesivos desde la óptica de Pachacutic y de Izquierda Democrática, con el riesgo de que esas organizaciones políticas, que son mayoría en el CAL, le bloqueen el trámite de esos proyectos de ley. Ayer, por ejemplo, en una de las charlas en las que participé con Pedro Donoso, me parece, Pedro recordaba que una de las intenciones que tenía o que tiene la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, es integrar una comisión ocasional que se encargue de revisar los contratos petroleros. ¿Cuál va a ser la postura del presidente de la República electo sobre quien los inversores extranjeros y las empresas petroleras tienen grandes expectativas? ¿Me explico? O sea, yo por ahí veo la cosa. Por eso es complejo lo que ha pasado desde el punto de vista ya de político programático. Sobre el tema de imagen, de la estética política, Lasso ha dado un golpe de timón que seguramente le ha subido los bonos con un buen segmento de la opinión pública, que ha visto con buenos ojos lo que ha hecho, por supuesto. Porque te presenta la imagen de la separación de poderes, del respeto a la función legislativa, de que contribuiste con tus votos a que un sector político pueda dirigir la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, te presenta un discurso de que es verdad eso de que no se quiere generar la concentración de poderes. Te presenta ese discurso. Insisto, como imagen
y como estética política es correcto. Hubiese sido más complicado para el presidente electo justificar una alianza con el correísmo. Es así. Pero aquí también se impone el pragmatismo. Aquí también se impone el ver hacia mediano y largo plazo. ¿Qué va a pasar después? Yo les voy a poner un ejemplo. Para quienes siguieron ayer la entrevista que tuvimos con Pablo Dávalos en este espacio, al final del noticiero. Pablo Dávalos conversó con nosotros sobre la presentación de la demanda de inconstitucionalidad sobre la Ley de Defensa de la Dolarización. Pablo Dávalos lideró justamente la presentación de esa demanda el día viernes ante la Corte Constitucional. Y él decía, ojo, Pablo Dávalos además es asesor del movimiento Pachacuti, todos lo sabemos, él mismo lo reconoció, todos sabemos que es un asesor del movimiento Pachacuti, que es cercano al movimiento Pachacuti. Y él ayer decía en este espacio, en esta entrevista, que esta podría ser una buena oportunidad, independientemente de lo que tramite la Corte Constitucional, para que la presidenta Guadalupe Llori Pachacuti pongan en la agenda un proyecto para derogar la Ley de Defensa de la Dolarización. Con lo cual seguramente los 49 legisladores de UNES estarán de acuerdo. Seguramente. Entonces, entre estas dos organizaciones políticas que tienen la misma visión ideológica sobre ese tema en particular, podrían sumar votos para derogar esa ley. ¿Cuál va a ser ahí la posición del presidente de la República electo una vez que asume el poder el próximo lunes? Frente a esta posibilidad que estoy planteando y que ayer la dijo Pablo Dávalos. A ese tiro en el pie me estoy refiriendo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en el futuro cuando Lasso tenga que cumplir con varias de las condiciones establecidas con el Fondo Monetario Internacional, que además el presidente electo va a tener necesariamente que renegociar las condiciones con el fondo o no cumplir el programa con el Fondo Monetario? Porque ese programa está atado a la aprobación de reformas legales y la aprobación de reformas legales se las hace en la Asamblea Nacional. Está atado lo uno con lo otro. Y en esta asamblea, reitero, parto desde la lógica, aunque la política no siempre tenga lógica. Pachacuti y Izquierda Democrática tienen posturas político-ideológicas totalmente distintas a varias de las condiciones establecidas por el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué va a pasar allí? Ejemplo, la Ley de Seguridad Social, que es una asignatura pendiente. ¿Sabían ustedes, y esto nos lo dijo hace algunas semanas, la doctora Patricia Borja, que es especialista en temas de seguridad social, dijo en una entrevista en este espacio, nos lo recordaba, que por ejemplo, en este momento seguimos con la ley que está vigente desde la década del 2000. Una ley que había sido aprobada por el Congreso de la época, que fue dominado por la Democracia Popular y por el Partido Social Cristiano, posterior a la Asamblea Constitucional de Sangolquí. Una ley que estaba atada a la Constitución de esa época. Tenemos nueva Constitución desde el 2008 y lo que tenemos es una ley que tiene parches. No tenemos una nueva ley de seguridad social. Y hay una presión del Fondo Monetario Internacional para que el Ecuador tenga una nueva ley de seguridad social, porque el IES, y esto nos lo vendieron en el último tramo de la campaña política, el IES se cae en pedazos. Ya hay que cambiar la estructura del IES, ya hay que cambiar el uso de sus recursos, y hay que no sé qué, un montón de cosas. ¿Qué va a pasar allí? Cuando el presidente de la República promueva, en cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el trámite de una nueva ley orgánica de seguridad social, que pueda tener elementos que terminen siendo nocivos desde la óptica de las organizaciones políticas del centro hacia la izquierda. ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando el presidente Lasso envíe la reforma tributaria, en donde está claro, todo el mundo está de acuerdo, en que el impuesto al valor agregado se mantenga en el 12% y tal vez baje 2 puntos porcentuales durante 4 feriados, como lo planteó el presidente electo de la República la primera semana o la semana posterior a su elección? Creo que todas las organizaciones políticas han manifestado su acuerdo con eliminar ese impuesto extraño, de esas cosas extrañas, ¿no? Ese impuesto del 2% a los microempresarios que fue aprobado con los votos de Creo en su momento. Pero ahora resulta que el presidente de la República electo, cuando asuma el poder que se debe a Creo, va a mandar un proyecto para derogar ese impuesto del 2%. De esas cosas raras que tiene la política. ¿Ya? Todo el mundo está de acuerdo con la derogatoria de este 2%. Pero ¿qué va a pasar
cuando plantee Lazo, por ejemplo, como él lo ha anunciado, la eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas, ¿cuál va a ser la posición de Pachacutic cuando, por ejemplo, gente como Pablo Dávalos, asesor de Pachacutic, no está de acuerdo con la eliminación del ISD? Porque esa es una de las herramientas de política pública para evitar una salida masiva de capitales. ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué va a pasar con eso? Y hablemos de algo más cercano todavía, a propósito de lo que va a pasar el día de hoy. Más cercano todavía. Hoy se integran las comisiones. Las comisiones, amigos y amigas, mañana con mayor amplitud, porque hoy en la tarde estaré en la Asamblea Nacional y mañana les contaré detalles de lo que justamente se resuelve en esta materia. Las comisiones son los espacios en donde se construyen las leyes. Allí es donde se hace el auténtico trabajo legislativo. No en el Pleno. En el Pleno se vota. En el Pleno se aprueban las leyes. Pero las leyes se las construyen las comisiones. Por eso la importancia de cómo se integran las comisiones, y por eso ya Marlon Santi apareció en las últimas horas a decir que Pachacuti tiene interés en captar la presidencia de 5 comisiones. De las 15 comisiones, de 5. Y de esas 5 hay al menos 3 comisiones que son clave. La de régimen económico, que es la comisión que se encargará de tramitar los temas tributarios, por ejemplo. Si el presidente Lazo envía un proyecto de reforma tributaria a la Asamblea Nacional, se supone que esa comisión de régimen tributario y económico será la que tramite ese proyecto de ley. A Pachacutic ha dicho públicamente, Marlon Santi lo dijo, lo publicó el colega Javier Montenegro en el último fin de semana. Pachacutic ha dicho que le interesa presidir la comisión de régimen económico, que además es la comisión que tramita la proforma presupuestaria. Es la comisión que revisa la ejecución presupuestaria. A Pachacuti le interesa presidir la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Esa comisión, por ejemplo, es la que se encarga de tramitar todas las reformas vinculadas a los temas, legales, al Código Orgánico Integral Penal, Código Civil, amnistías, indultos. Esa es la tarea y ese es el espacio de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. La Comisión de Biodiversidad, pues también le interesa a Pachacutic. ¿Saben cuál es la importancia de la Comisión de Biodiversidad? Los temas mineros, los temas ambientales. Esa comisión, por ejemplo, hace un seguimiento cada 6 meses de la intervención petrolera en el Parque Yasuní. Y le han añadido 2 comisiones más, me parece que la otra es de derechos colectivos y la otra no recuerdo cuál era la otra comisión. Pero estas 3 que he mencionado son claves y Pachacutic las quiere. ¿Ahí qué va a pasar, pues? ¿Qué va a pasar allí? Por eso yo les reitero, en este momento, este acuerdo político ha servido básicamente para elegir autoridades legislativas y pare de contar. Sé que ayer y seguramente esta mañana estarán armando el rompecabezas para ver cómo distribuyen las comisiones legislativas. Porque quiero contarles que de los 137 legisladores, 136 obligatoriamente tienen que estar en las comisiones. No hay chance de que marginen a nadie. Los 136 legisladores tienen que ser parte de las 15 comisiones legislativas especializadas, con excepción de la presidenta. La presidenta no participa de ninguna comisión por su condición de presidenta. Más o menos, esos 136 divididos para 15, estamos hablando de un promedio de 9 legisladores por cada comisión. Ya, eso te dice la ley orgánica de la función legislativa, pero la ley no te dice que en cada comisión debe haber 3 DUNES, que debería ser así, ¿no? Los 49 DUNES divididos para esos 15 es un promedio más o menos de 3 DUNES en cada comisión. Pero eso no te dice la ley. Puede ser que por algún interés te pongan 2 DUNES en la comisión que les interesa, donde les interesa tener mayoría a la gente de Pachacuti y Izquierda Democrática. Y ponen más asambleístas de la AID de Pachacuti en esas comisiones que son consideradas claves. Es el juego de la política. Hay que leer estos detallitos, que no es la letra pequeña, que no todo el mundo a veces lo percibe o lo entiende. Y son detallitos que terminan siendo claves. Ya en el momento del juego de la política real. Esta es la política real. No la que se hace en el Twitter, gente que dice cualquier cosa. Es la política real. Ahora sí es la política real. Ahora sí. La gran pregunta, la pregunta del millón hoy.
¿Cuánto tiempo va a durar la alianza Creo, Pachacutic, Independientes e Izquierda Democrática? ¿Cuánto tiempo? ¿Se acabará el día de hoy? ¿Se acabará el lunes? ¿Van a presentar una agenda programática de largo aliento? Porque además aquí hay otro elemento, y con esto cierro. Deme bloqueando a los patanes, que hay por ahí un par de patanes, por favor, en la transmisión. No voy a permitir que, ya les dije la otra vez, aparecen patanes o malcriados bloqueados. ¿Quieren debatir con la gente en el chat? ¿Quieren dar su opinión? Háganlo con respeto. No vamos a admitir patanes en el chat. Cualquier persona que tenga una posición discrepante, tanto con quien les habla, cuanto con quienes también están participando, háganlo con respeto. De lo contrario, bloqueo. Aquí ya tienen a disposición el equipo de bloquear a los malcriados. Malcriados, les sacamos del chat. Les sacamos. Ni la salutación a los malcriados, ¿ah? Ni la salutación. Posiciones discrepantes siempre. Libertad de expresión siempre. Insultos jamás. Así que váyame sacando a esos malcriados, ¿ah? Me dice Guiteño, dice, ¿cómo se eligen las comisiones mediante voto? Sí. ¿Qué debería pasar el día de hoy? El día de hoy, por ejemplo, debería ocurrir que lleguen a un acuerdo a las 3:30 de la tarde. Ya llega un acuerdo, alguien se levante y presente una moción con la distribución de las 15 comisiones legislativas y viene la votación. Y luego, si se aprueba esa moción y se integra como se mocionó las 15 comisiones, las comisiones deben autoconvocarse y sesionar en sus respectivos espacios, deben sesionar y elegir, instalarse y elegir a quien la preside y a quien sea vicepresidente. Así termina siendo la cosa. Veamos qué pasa. Yo les voy a contar mañana lo de las comisiones. Hoy voy a estar allí metido en la Asamblea Nacional, ¿ah? Pilas con eso. 7 de la mañana con 4 minutos. Voy a la pausa. Voy a la pausa. Silrad me había ayudado aguantándome con la lectura de noticias mientras llegaba, pero bueno. Vamos a la pausa, DJ, y al retornar ya estaremos hablando de un tema que preocupa. ¿Qué va a pasar con los medicamentos? ¿Hay o no el riesgo de desabastecimiento de medicamentos, de desabastecimiento de insumos, o esto se ha subsanado? Hay una preocupación empresarial en este sentido. Vamos a la pausa y regresamos. No se desconecten de nuestra sintonía. Esto es A Primera Hora por Majestad Radio.